Bienvenidas a este evento. Estamos muy contentos de poder reunirnos a todos ustedes acá. Nos dimos cuenta en algún momento que habían distintas personas en distintos lugares realizando experiencias de innovación en cuanto a aprendizaje activo, trabajo colaborativo en educación superior, tanto en centros de formación técnica, universidades, y entonces nos pareció súper interesante tener una reunión donde se contaran esencialmente la experiencia, porque estamos convencidos que esto es una tendencia que viene, y lo que estamos haciendo todos nosotros, todos ustedes, todos juntos, lo que estamos haciendo es estar en la punta de este tema. Las universidades van a tener que moverse hacia una enseñanza más activa o un aprendizaje más activo, digamos, porque en realidad no importa poco lo que se enseñe, no importa lo que se aprende. Y se van a tener que mover hacia allá, uno está viendo, por distintas razones. La tecnología está creando una cultura distinta. Ya no se puede estar viendo una charla de 1 hora y media de un profesor. Y eso no es una cuestión de que el profesor sea malo, simplemente que las formas de aprendizaje que está imponiendo la tecnología son otras. Así que muy contento de estar acá. El programa es variado, tenemos 2 contrapuntos, después les voy a contar. Y por el momento solo darle la bienvenida y agradecerles que estén acá. Y quiero presentarles a Felipe Celeri, quien es el coordinador del A2IC, que significa Área para el Aprendizaje, Ingeniería y Ciencias. Eso. Entonces no te voy a decir unas palabras como yo acá. Muchas gracias, Patricio. Bueno, primero agradecer la asistencia de todos ustedes. Sé que ha tenido una muy buena recepción este seminario el día de hoy. Nosotros como área dentro de la facultad promovemos que instancias de esta naturaleza ocurran. Encantado de recibir a gente que viene de fuera de nuestra facultad a mirar un poco lo que pasa acá y también la experiencia que ha tenido Patricio en estos últimos años con el proyecto ARPA, que ha tenido un impacto muy positivo dentro de la facultad. Nuestra área promueve este tipo de experiencias dentro de las aulas, de un poco transitar de una cultura de la enseñanza, ¿cierto? Que es básicamente lo que está ocurriendo en este momento, que una persona les habla al resto a diseñar experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes, que es algo que es muy interesante, pero que requiere cierto esfuerzo, no menor, de parte de los profesores, de diseño, de ajustar, etc. Y nosotros como área estamos al servicio de los profesores de la facultad para que se metan en estos temas y para ir también transfiriendo buenas prácticas en el fondo. A rato alguien prueba algo que funciona bien, entonces eso a través de este tipo de instancias uno puede tomar ideas, etcétera, y ir adaptándolas a lo que ocurre en la realidad de cada una de las aulas. Como decía Patricio, creo yo que estoy convencido, y muchos dentro de la facultad estamos convencidos también, que este es el camino, que es un camino que a ratos también pecamos de mirar mucho hacia afuera y decir, sí, lo hacen así acá, entonces hay que copiarlo. Yo también creo fuertemente, una creencia personal, que desde Latinoamérica podemos construir cosas muy interesantes para el resto del mundo, no solamente ir copiando cosas de afuera. Experiencias como ARPA son fantásticas en ese sentido. Yo creo que pueden marcar un hito muy importante a nivel internacional, y la facultad también ha dado un espacio y lo ha agradecido muchísimo, porque hemos constatado que este tipo de metodologías generan mucha motivación en los estudiantes. Por supuesto que no ha sido fácil, hemos tenido problemas, hay temas administrativos, resistencia, que hemos ido sorteando con el tiempo, pero la facultad está en un plan de innovar bastante en la docencia, y yo agradezco mucho poder ser partícipe de eso a través de la coordinación del área para el aprendizaje. Hay un par de analogías que creo yo que son interesantes de poner sobre la mesa para escuchar las charlas de hoy día. Uno poco a poco, no sé, por lo menos en mi experiencia, voy dejando esta fantasía que cuando uno le habla a los estudiantes aprenden. Eso es una cosa que ya
esa fantasía que el profesor exponiendo hace que la gente aprenda por la sola iluminación divina casi que tiene el profesor. Eso uno cada vez ve que va decayendo, sobre todo por la asistencia a clases, que es un tema mundial en educación superior. No solamente en Chile, no solamente ustedes que pueden probablemente observar lo mismo que nos pasa a nosotros, que la asistencia va cada vez en bajada. Y lo segundo es algo que hemos discutido entre varios profesores, que es la analogía con el deporte. Por alguna razón, y sobre todo en ciencias básicas, tenemos este tema que les enseñamos una teoría, como si en el básquetbol uno le enseñara el tamaño de la pelota, las reglas del juego, y los estudiantes dicen, pero profe, ¿cuándo vamos a tratar de acertar? A mí me gusta de repente ver tenis, pero yo no puedo pasar la pelota por la malla. ¿Sí? Conozco los jugadores de tenis, no puedo conocer los nombres, cuántas copas han ganado, pero otra cosa es tomar la raqueta y hacer. Entonces la resolución de problemas en particular tiene un poco ese foco, ¿no? De tomar la raqueta y tratar. Y claro, es complicado. Todos quienes hemos iniciado alguna disciplina física en particular, al principio es un desastre. Pero poco a poco uno va ganando experiencia y uno va ganando fuerza. Y eso típicamente se lo hemos dejado a los estudiantes en su tiempo autónomo, lo hemos dejado un poco botados con eso. Y la resolución de problemas en particular, como otras iniciativas que tenemos dentro de la facultad, van avanzando en una dirección que es más bien desde la práctica. Así que bueno, nada, les dejo la invitación a disfrutar de todas las charlas de hoy día, a imaginar un poco cómo se pueden implementar cosas de esta naturaleza en sus respectivas universidades, y bienvenidos a cualquier otra instancia que quieran venir a la facultad a mirar un poco lo que está pasando. Así que eso, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra conferencia. Les voy a pedir a todos los conferencistas que se ciñan a los 30 minutos. Yo me voy a encargar de que lo hagan, pero les aviso, porque el programa está un poco justito y no queremos perder el tiempo para almorzar. Así que dejo con ustedes a Eugenio Chandía, que nos va a contar una experiencia de resolución de problemas en educación superior en el contexto de formación de profesores. Hola, buenos días. Bueno, ya saben, mi nombre es Eugenio Chandía, trabajo en la Universidad de Concepción y también soy parte del equipo de Patricio Fernández en ASTA. Lo que les voy a contar hoy día es una experiencia práctica en relación a una carrera que se llama Pedagogía Matemática de la Universidad de Concepción, que tiene dos cursos de resolución de problemas y algunas asignaturas que se alinean con esas dos asignaturas. El desafío es bien grande, pero estamos tratando de poder desarrollarlo de alguna forma. Y les voy a contar en realidad la experiencia que hemos vivido. Esto parte claramente de investigación y de la necesidad que tenemos como formadores de profesores en relación a, por ejemplo, eso. Gracias. ¿Más? Ahí está bien. Hace un año y medio atrás nosotros analizamos universidades 25 programas de formación de profesores de educación básica y de eso analizamos específicamente la asignatura de matemática, los sílabos de la asignatura de matemática o diagnóstico de la matemática o metodología de la matemática. Y es impresionante las veces que aparece la palabra resolver problemas o el concepto de resolver problemas. Es 156 programas o sílabos de los 197 que analizamos, aparecía efectivamente resolver problemas. En la asignatura, o sea, resolver problemas, los estudiantes van a adquirir habilidades para resolver problemas. Así que quedamos muy impresionados. O sea, toda la formación de profesores de educación básica en Chile los egresados tener habilidades para resolver problemas y saber diseñar resolución de problemas tanto como un medio como un fin. Sin embargo, esto nos chocó porque en realidad al hacer investigación tanto a formadores, entrevistar a formadores de profesores, que somos la mayoría de nosotros aquí, por lo que veo, ellos consideran que es súper importante. Sí, resolver problemas es muy importante porque los chicos aprenden tanto la disciplina, pero también aprenden errores, también aprenden cómo lo van a enseñar. Sin embargo, la frase que aparece casi siempre al final, así como temerosamente,
Dice, ¿pero cuándo? ¿A qué hora? Primero debo ver el contenido que ellos van a enseñar y luego si me alcanza algún problema. ¿Ya? O sea, creo que ese es el temor, como que todos plantean, nosotros vamos a resolver problemas, pero en realidad eso no ocurre. ¿Ya? Ese es el drama que aparece en la formación de profesores. Felmer y sus colegas en un estudio también del año 2013 de Infonía, que dio origen a este proyecto, también han encontrado eso. O sea, se habla de resolución de problemas, pero los estudiantes tampoco han vivenciado procesos de resolución de problemas. O sea, ellos no aprendían matemáticas, por ejemplo, resolviendo problemas. ¿Ya? Y también no saben cómo enseñar o llevarlo al aula. Así que es bien interesante y contraproducente lo que se plantea nominalmente en los planes y programas, o en este caso los sílabos de las asignaturas, y lo que dicen los estudiantes por un lado y lo que dicen los formadores de profesores por otro lado. O sea, es incoherente entre ellos. Sin embargo, no es coherente con lo que se plantea en la asignatura. ¿Sí? O sea, yo creo que todos estamos aquí conscientes de esa necesidad. La gran pregunta es cómo hacerlo. Ese es el desafío. ¿Hay gente que pensaba esto? Sí, hay mucha gente que pensaba esto, y en particular, lamentablemente no agregué la cita, pero esto es extraído de un artículo de Olive Chapman, ¿ya? Del año 2013, donde ella, en el marco de esta cosa del conocimiento pedagógico para enseñar, declarada por Deborah Ball y antes por Schulman, ella establece el conocimiento matemático para enseñar la solución de problemas. ¿Ya? Y lo divide en tres dominios que ustedes pueden ver. Conocimiento del contenido de la resolución de problemas, aspectos afectivos y conocimiento pedagógico para la resolución de problemas. Y arriba hay algo súper importante, ¿ya? Que es dominio de la resolución de problemas. O sea, los chicos tienen que saber resolver problemas. Ella lo declara en varios aspectos ahí. O sea, entender que es necesario ser exitoso resolviendo problemas. Entender la naturaleza y el significado de los problemas, la estructura. Ser un resolvedor de problemas matemáticos. Plantear problemas. Y luego ella se plantea los otros aspectos abajo, que son: también es necesario conocer la capacidad de resolución de problemas que tienen los estudiantes. ¿Ya? Y claramente hay que saber prácticas de instrucción o metodologías de enseñanza de cómo resolver problemas en sala de clases. O sea, la resolución de problemas, tal como dice el plan y programa, es un medio y es un fin. Por lo tanto, los estudiantes tienen que aprender a resolver problemas, pero también tienen que usar la resolución de problemas para poder aprender conocimiento. En la formación de profesores tiene que ser tanto un medio como un fin. Los estudiantes de pedagogía tienen que ser muy buenos resolutores de matemáticas, como dice Olive Chapman, pero también tienen que tener la capacidad de poder enseñar a través de la resolución de problemas. ¿Ya? Y ojo, tal como lo mencionaba en el estudio Patricio, los estudiantes tampoco han aprendido matemáticas resolviendo problemas. O sea, tampoco es un medio para ellos para acceder al conocimiento. Por lo tanto, esta transferencia natural para llevarlos a la clase es decir, los estudiantes de pedagogía, futuros profesores, cuando estén en la sala de clases, van a enseñar contenido curricular a través de la resolución de problemas. Tampoco, claro, ellos tampoco lo aprendieron así. De hecho, después les voy a mostrar algunos apartados donde yo me encuentro con ese choque con los estudiantes de pedagogía. ¿Ya? Me encuentro con que ellos no aprendieron matemáticas así, por lo tanto, a mí no me interesa aprender matemáticas de esta forma. ¿Ya? Ahora, yo les voy a enseñar en particular, o les voy a mostrar esta parte, que es el conocimiento pedagógico y contenido, que estamos tratando de reformular dentro de estos cursos que les voy a mencionar más adelante. Yo me centro en tres aspectos del conocimiento pedagógico, que es conocimiento de prácticas de instrucción para la resolución de problemas, conocimiento de los estudiantes como resolutores, que después les voy a decir que es la cosa más difícil que hay, y conocimiento de problemas en relación a los estudiantes, que es otra cuestión más difícil también de hacer. ¿Por qué? A ver, tal como decía Olive Chapman,
conocimiento de prácticas de instrucción. ¿Qué metodologías debería un estudiante de pedagogía saber para poder desarrollar la resolución de problemas en el aula escolar? ¿De qué me tomé yo o qué tomé en particular? Claramente lo que tenía más a la mano y que es lo que tengo a la mano, ARPA. ARPA tiene una estrategia, una gestión de clase bien definida. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, yo creo que durante el día las van a ir repitiendo y se van a aprender más o menos al final. Pero se las voy a decir. En particular, hay que obviamente pensar en un problema que está asociado y que tiene obviamente la definición o apela a la definición que nosotros tenemos, que es que sea desafiante, en particular. Pero desafiante a nivel del estudiante, por lo tanto tiene que sentirse capaz de poder resolverlo. Ya, eso es parte de la definición, ¿ya? Pero hay una cuestión bien interesante, que el problema depende de la persona, por lo tanto es en relación a la persona. Un ejercicio puede ser claramente un ejercicio para una persona, pero puede ser un problema para otra. Y eso se lo vamos a marcar bien a los estudiantes, donde, no sé, el típico problema o el típico ejercicio que aparece en primero básico, que es esto, ¿ya? Yo ahí me planteo, ¿esto es difícil para ustedes? No, no es difícil para mí, yo lo sé resolver de inmediato. Pero para una persona, un niño de primero básico o un niño de kinder, posiblemente sea un problema. Por lo tanto, ese es el primer trabajo que hay que hacerle entender a los estudiantes de pedagogía. Que cualquier cosa que diga problema no necesariamente es un problema. Que ellos ya vienen marcados de los cursos disciplinares con que esto es un problema matemático. ¿Ya? Pero ¿para quién es un problema? ¿Ya? ¿Para mí es un problema? ¿Para el profesor es un problema? Probablemente para el profesor no sea un problema porque ya lo hizo. ¿Ya? Eso es súper interesante, eso es lo primero. Después viene la estrategia, obviamente, de seleccionar el problema, tener el problema. Yo voy a la sala de clases y ¿qué es lo que hago? Doy las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones de ARPA en particular? Trabajo colaborativo, y ese trabajo colaborativo se hace en grupos que son conformados de forma aleatoria. ¿Ya? Antes de entregar el problema, bueno, a veces también lo he visto, después de entregar el problema se dicen las reglas del juego. ¿Cuál es la regla del juego? Tienen que resolver el problema de tal forma que si surgen dudas, todo el grupo sepa cuál es la duda. Y si resolvieron el problema, todo el grupo debe resolver el problema o saber cómo se resolvió. ¿Ya? O sea, esas dos reglas en particular son bien interesantes después para el trabajo colaborativo. Y los profesores se tienen que cerciorar de eso. Porque vienen las etapas de activación y de consolidación. La activación es, si los estudiantes no están entendiendo, entonces el profe baja la demanda del problema o hace preguntas adecuadas para que los chicos entiendan. Estoy explicando súper rápido porque después yo sé que lo van a ver más en profundidad en otras presentaciones. ¿Ya? Esto pasa por un proceso de monitoreo, donde los estudiantes monitorean el proceso de los estudiantes, si es que levantan la mano, ellos se acercan y solamente interactúan vía preguntas. Y al final se hace una plenaria donde se presenta la estrategia, se hace supuestamente una discusión. ¿Ya? O sea, se plantean problemas, se plantean las reglas, se conforman los grupos se enfrentan al problema de forma colaborativa, ellos levantan la mano si tienen dudas, levantan la mano si resolvieron el problema, el profe va, interactúa con ellos, y después se hace la plenaria. Más o menos eso es la estrategia de ARPA. Ya, por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo en el primer apartado? Conocimiento de prácticas de instrucción para resolución de problemas. Yo tomé ARPA. Yo tomé esas estrategias y las llevé a estos cursos. Ya, sin embargo, hay un gran problema que me encontré. ¿Cuál fue el problema que me encontré? Que el conocimiento de los estudiantes como los autores y el conocimiento de problemas en relación a los estudiantes es una tarea bien titánica, porque en el curso, para esto, claro está, los estudiantes de pedagogía deberían tener un conocimiento más o menos bueno de sus estudiantes o sus futuros estudiantes. ¿Ya? Y en ese sentido, crear un problema para pensar en cierto tipo de estudiantes les hizo sentido, pero también
les produjo muchas complicaciones, porque no sabían en qué estudiantes pensar, cuáles eran las dificultades que tenían, si esa era o no un problema. Por lo tanto, el acercamiento que tenían ellos, principalmente a crear problemas en relación a los estudiantes, solo era a través de teoría y a través de la disciplina, de la matemática. Pensar en los errores, pensar en las dificultades, solamente eran las dificultades que ellos habían tenido o dificultades que habían leído en textos. ¿Ya? Por eso, estas dos partes tienen que trabajarse muy bien con una línea que después estamos pensando, que es la línea práctica. ¿Ya? Eso viene como los desafíos de después. ¿Ya? ¿Cuánto está? Ya. A ver, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo tratar que los estudiantes integren estas prácticas de instrucción, creen problemas y que esos problemas tengan obviamente relación con los estudiantes que lo van a desarrollar o lo van a implementar? Hay muchos modelos para la gestión o para la implementación o para la transferencia de prácticas en pedagogía, en formación inicial del profesor. Esta es una de las más reconocidas, que es de MacLeod, sacada también inspirado en Lampert, ¿ya? Que en algunas universidades, así como universidades de Chile aquí, se implementa. ¿Para qué? Para implementar unas cosas que se llaman prácticas de apalancamiento, ¿ya? De Deborah Bullock y Nick ¿ya? ¿Cuál es el modelo? El modelo es introducir y aprender sobre la actividad, sobre la práctica, ¿ya? Después preparar la actividad, diseñarla. Aquí hay algunas formas: trabajo creativo, microenseñanza, ¿ya? Después viene el tema de poder implementarlo y después analizarlo y volver hacia atrás. O sea, es un ciclo bien interesante: análisis, diseño, implementación y reflexión, ¿ya? Donde cada una de las prácticas que está al centro se van realizando todas las veces que sea posible este ciclo, ¿ya? Yo tomo una práctica, por ejemplo, hacer buenas preguntas, y hago un ciclo completo, ¿ya? Analizo actividades que tengan buenas preguntas, diseño actividades que tengan buenas preguntas, implemento una actividad que tenga buenas preguntas y reflexiono sobre si las buenas preguntas fueron buenas preguntas, ¿ya? Esa es una práctica. ¿Dónde desarrollé esto? Este segundo curso, que se llama Resolución de Problemas 2, que está en proceso de formación por la NAIA de la carrera. Este curso está alojado en el departamento de matemáticas, por lo tanto se tuvo que desarrollar en paralelo con un profesor de la disciplina. Por lo tanto, yo estaba en la sala de clases y estaba el profesor César Flores al otro lado, ¿ya? Eso es lo que trabaja. Primera cuestión: es difícil trabajar con profesores, ya, profesor de la Facultad de Educación, profesor de la Facultad de Matemáticas. Gracias a que lo he conocido unos 15 años, creo que la relación fue fructífera, pero no en todos lados se da, ¿ya? Sin embargo, nosotros hicimos una pequeña modificación al modelo de MacLeod. Y lo que nosotros hicimos primero fue bastante modelamiento. ¿Qué significa? Nosotros modelamos las prácticas con ellos. Resolvieron ellos problemas y nosotros hacíamos la misma estrategia: trabajo colaborativo, que los chicos pasaran adelante, ¿ya? Luego de eso, analizamos varias de las producciones de los estudiantes, de los mismos estudiantes, videos de los mismos estudiantes que cuando ellos simulaban, cuando ellos pasaban adelante, veíamos la respuesta de los estudiantes, veíamos cómo escribían los estudiantes, que es una cuestión que es bien interesante. Escribir un problema y más encima, escribir la resolución del problema, también es una tarea titánica, ¿ya? Luego de eso, lo hacíamos cerca de un mes y medio, ¿ya? Con 2 clases a la semana, ¿ya? Luego venía el proceso de diseño. Ellos diseñaban, pero aquí este proceso de diseño, simulación y reflexión. Y eso se daba todo el resto del semestre. O sea, 2 meses y medio, cerca de 11 clases más o menos. No, más. 22 clases más o menos del semestre, diseñando, implementando, simulando con los estudiantes.
Diseñando, simulando, reflexionando. Diseñando, simulando, reflexionando. Esto fue todo el semestre. Simular, 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 simular. ¿Qué consistía eso? ¿Qué significa simular? El mismo proceso que nosotros hicimos modelamiento de las prácticas, estas prácticas que tiene ARPA, ellos simulaban con sus estudiantes, o sea, con sus compañeros. Ellos adquirían el rol de profesor, ¿ya? Y sus estudiantes el rol de estudiantes, sus compañeros el rol de estudiantes. Y hacían el agrupamiento aleatorio en la sala de clases, se paseaban en la sala de clases, eso. Ahora, ustedes comprenderán que un curso de 45 estudiantes, ¿ya? Con 36 clases, hacer primero la simulación, el modelamiento, el análisis, el diseño y la simulación es bastante complejo, porque no todos los estudiantes van a tener la oportunidad. Si yo lo hago estudiante por estudiante, termino en 2 semestres. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros hacíamos grupos. Grupos de estudiantes, los grupos diseñaban, realizaban la simulación y reflexionaban. Eso es lo que hacemos. ¿Ya? Eso fue 22 clases, hacían todos. Grupos de estudiantes de 4, de 3 estudiantes, no más que eso. Salieron cuestiones muy interesantes de eso, que después les voy a contar. Sí, les puedo contar de inmediato. Por ejemplo, la codocencia. Es una cuestión que salió de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a preguntar, ¿ya? O cuando alguien llamaba, un grupo, primero llamaban a alguien, el que veía la mano levantada, se acercaba. Luego el mismo grupo levantaba la mano, pero no necesariamente la misma persona que estaba dentro de la sala veía la mano levantada, por lo tanto otro se acercaba. ¿Ya? Eso es una cuestión difícil. Y ojo, los profes lo tienen que hacer en la sala de clases porque los profes no viven solo en la sala de clases. Los profes viven con el profesor pide, el profesor en práctica, ¿ya? Así que eso fue bien interesante, porque se tuvieron que planificar muy bien y pensar muy bien cómo hacían la codocencia adentro. Cuestión que, por ejemplo, a mí con César me pasó. O sea, cuando nosotros hicimos el proceso de simulación, el proceso de interacción con los grupos también fue un poco raro, porque al inicio no nos coordinábamos para poder interactuar con los grupos. ¿Ya? Eso fue un primer punto. Y también para la plenaria también fue otro desafío. Ya. Este proceso tuvo buenos resultados, sí, buenos resultados. En el diseño de problemas, no muchos. ¿Ya? Definitivamente, yo creo que de los 45 estudiantes que este semestre tuvimos, unos 10 crearon buenos problemas. Escribieron la resolución del problema. ¿Ya? ¿Cuál era el desafío? Sí, siempre. El problema era tomar un objetivo, tomar una actividad, un texto escolar y modificar la actividad del texto escolar para hacerle un problema. ¿Ya? Ese era el desafío que se dio todo el semestre. ¿Ya? Y obviamente que lo que había que hacer las resoluciones y nosotros le pedíamos al menos 4 resoluciones diferentes. ¿Ya? ¿Por qué pedíamos eso? Porque efectivamente cuando nosotros nos acercábamos a los grupos o cuando ellos se acercaban a los grupos evidenciaban que todos los niños no resolvían el problema de la misma forma. ¿Ya? Y esa experiencia, o sea, sus compañeros, esa experiencia de ver que no todos los compañeros lo resolvían de la misma forma, lo hizo crecer en función de el análisis proyectivo que ellos hacían cuando pensaban las posibles soluciones. Al principio, 3 o 2 soluciones diferentes. Al final, hay un documento que tiene, creo, 9 o 10 soluciones diferentes. Por lo tanto, el abanico de posibilidades se amplió. ¿Ya? Este es otro problema que es bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque vamos a ver un video de esa clase ahora. ¿Ya? Voy a mostrarles más o menos qué es lo que ellos hacían en el proceso de simulación. ¿Ya? Ahí está el objetivo, que es un objetivo de primero medio. Ahí está el problema, en la segunda parte está el problema del texto escolar. Y acá está el problema que ellos hicieron. En particular, modificaron el texto escolar.
¿Ya? La modificación es bien pequeña. ¿Ya? Allá le pedía cuáles son las medidas mínimas del terreno. Acá sacaron la palabra mínima y le colocaron cuáles son las medidas del terreno. ¿Ya? Dado que me queda poco tiempo. ¿Cierto? ¿No? Sí. Este grupo, primera cosa que hizo algo terrible, que lo que hizo no llevó el problema en hoja. Por lo tanto, ¿qué es lo que tocó? Le tocó escribir en la pizarra. No sé si lo vieron que estaba escribiendo en la pizarra. Y todos están mirando la pizarra para ver. ¿Ya? Ya. Ellos se dieron cuenta de ese error y no sé si se dieron cuenta que ellos se colocaron en una esquina y luego que algunos grupos habían leído, comenzaron el proceso de monitoreo. ¿Ya? Solos. Esto ocurre cerca de 20 minutos, 25 minutos el proceso de monitoreo, se dan vueltas, y ellos comienzan a interactuar con los grupos en tanto los grupos levantan la mano. ¿Ya? Siempre una de las estudiantes o uno de los grupos está siendo grabado en audio. ¿Por qué? Porque después la tarea de los otros grupos es analizar las preguntas que hizo esa compañera o el compañero. ¿Ya? Voy a adelantarlo porque y me voy a quedar solamente con esta parte. Bueno, ahí está ustedes ven. Los chicos pasan a la pizarra y escriben todas sus respuestas y comienzan a explicar las respuestas. ¿Bien? Lo mismo de ARPA. Sin embargo, lo único que quiero mostrar de esto es este minuto. El minuto 2:36. El problema, había que buscar una forma de que fuera beneficioso sacarle terreno a una señora y agregarle terreno a la municipalidad. ¿Ya? No sé si alcanzaban a leerlo. Nunca beneficioso. ¿No? Nunca viste la palabra beneficioso. Ya. El tema es que los chicos se centran en el proceso o en el concepto de qué es beneficioso. ¿Ya? Y aparece algo bien interesante. ¿Por qué el municipio quitarle tanto? Nada. Lo que pasa es que el problema en sí implica de que alrededor del terreno de la señora María, al lado, alrededor del terreno de la señora María, al colito. No, alrededor. Todo calle. La calle.
ustedes pueden ver, esto es el final de la simulación. Los chicos comienzan a discutir sobre la palabra beneficioso. ¿Qué favorece a la señora o qué favorece a la municipalidad en contexto del problema? Y el último chico dice, habla. ¿Qué es ser beneficioso? Y se centran en una palabra, ni siquiera en el contenido. Una palabra que puede dejar una solución o dejar otra solución dentro del problema. De hecho, también se ponen a discutir qué es lo que era colindante. Es atrás, adelante, al lado, ¿dónde tengo la palabra colindante? Eso ocurre sin mi interacción y sin la interacción del profesor en la simulación. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de que al medio del grupo están los estudiantes que estaban a cargo, que estaban asumiendo el rol de profe. O sea, los estudiantes desaparecieron para que se produjera ¿qué? Un proceso de discusión. Y ellos se colocaron al medio de todos los grupos para que pudieran interactuar con ellos. Y ahí aparece claramente la intervención donde produce el efecto pivote de qué es beneficioso, qué no es beneficioso, bajo la pregunta del estudiante, de unos estudiantes que tenía el rol de profe. Esto en las clases, en los cursos de matemática o de cálculo o de álgebra lineal no se ve. De hecho, los estudiantes y los profesores, cuando nosotros hicimos un grupo de trabajo en el departamento de matemáticas, esto yo no lo veo en mis clases. Tal como decía Felipe al inicio, clase frontal, y todos reciban lo que yo estoy entregando. Pero nunca se produce un proceso de discusión. ¿Ya? Eso es una de las cuestiones más ricas que nosotros al menos hemos logrado. ¿Ya? La interacción con los grupos todavía es muy larga, no saben preguntar. Y eso que llevamos 22 clases simulando. ¿Entienden? Es complejo, es muy complejo que un estudiante adquiera esto. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos bastante. Sin embargo, en sus reflexiones, en los ensayos que tienen que hacer de cada una de las clases, de lo que más les llamó la atención, los estudiantes consideran que esto sirve. Sin embargo, siendo los 4 integrantes, al llamar a nuestro profesor encargado de la clase, este nos hizo ver posibles soluciones extras, redefiniendo nuestra reacción sobre dividir un reloj. Era otro problema, dividir un reloj para que sumaran la misma cantidad. Solo con preguntas dirigidas a nuestra única solución encontrada. En ese entonces, gracias a la cual logramos encontrar más formas. Por lo tanto, ellos valoran la forma de interactuar. ¿Ya? Ojo, esto no lo dicen todos los estudiantes, porque hay otros estudiantes, que no lo coloqué aquí, ¿ya? Que dicen lo siguiente. Un estudiante de segundo año de la carrera que quiso avanzar, porque tenía ramos ya aprobados, tomó esta asignatura, ya había tomado resolución de problemas 1, tomó resolución de problemas 2. Dijo lo siguiente: yo no entiendo por qué necesito comprender la resolución que tiene mi compañero. ¿Para qué? Yo me quedo con lo mío y con eso puedo resolver el problema. ¿Para qué es necesario? ¿Para qué yo necesito pensar y saber lo que está pensando mi compañero? ¿Para qué? No tiene sentido. Estudiante de segundo año, habiendo probado todas las asignaturas de matemáticas, un chico avanzado en matemáticas. Por lo tanto, ahí hay un encontrón con respecto a la forma de que ellos aprenden matemáticas y la necesidad de que ellos aprendan estrategias para poder llevar a la sala de clase. Están formando profes, no matemáticos. ¿Ya? Y en ese sentido, la individualidad de cómo adquirir conocimiento matemático es bien perjudicial para ellos. Ellos ya tienen una metodología de cómo aprender y enseñar matemáticas. Ojo, que no se considere la formación inicial.
ellos traen una forma, tienen 12 años de aprender matemáticas. Por lo tanto, esa es la forma de ellos de cómo se debería enseñar. En ese sentido, claramente una estrategia como esta de trabajo colaborativo que refleja su esquema, que no pasan los cursos de matemática, realmente, ¿para qué la quiero aprender? ¿Ya? Eso. ¿Desafíos? Eso, integrar con la línea disciplinar. Obviamente, esta estrategia se tiene que llevar a los cursos de la disciplina. Crear un sistema de evaluación que nos permita, obviamente, ver primero cuáles son las características o las prácticas que están adquiriendo los estudiantes y cómo ellos lo van a lograr en la sala de clase también. Integrar con la línea práctica e integrar con la línea pedagógica, que tampoco es claro, porque también la escuela de pedagogía o los profesores de la línea pedagógica también son lejanos a esta línea. ¿Ya? Trabajar con un profesor de la disciplina o de matemática es complejo, pero es necesario. Muchas gracias. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero al final de la mañana vamos a tener algún espacio de preguntas. Solo ahora quiero dar una. Si alguien quiere hacer una. Una consulta. ¿Cómo trabajaron tus alumnos en la evaluación de este tipo de trabajo? ¿Cómo trabajaron mis alumnos en la evaluación o cómo? Tus alumnos como estudiantes, profesores. Ya. ¿Sí? ¿Trabajaron la evaluación de este tipo de Sí, el trabajo de evaluación se desarrolló de la misma forma que nosotros trabajamos la evaluación. Primero, el tema de la coevaluación dentro del grupo. ¿Ya? Ellos tenían una rúbrica para que después del problema se evaluaran mutuamente. También evaluaron el proceso que estaba llevando el profesor, que esa es otra cosa dentro del grupo, que los estudiantes que hacían el rol de estudiantes se vieran obviamente demandados por el estudiante que tenía el rol de profesor. ¿Ya? También había una rúbrica para el tema del problema, cómo se desarrollaba el problema. ¿Ya? Y la última cuestión que hicimos para el tema de la evaluación fue cómo aportaba o cuál era el efecto del trabajo colaborativo en la resolución de problemas de forma individual. No el efecto que tiene PISA en este momento, que PISA considera que el trabajo colaborativo es el efecto individual sobre el grupo. Nosotros lo pensamos en el efecto del trabajo en grupo sobre el individuo. ¿Ya? Y eso lo hicimos con un problema y las extensiones. Las extensiones eran individuales a cada uno de los integrantes del equipo. Ellos resolvían primero el problema, luego la extensión resolvían de forma individual. Y habían 4 extensiones diferentes. Esa fue una forma que implementamos con ellos para poder evaluar el trabajo. Ahora, eso está en pañales. Así te puedo decir. Ya, tenemos una evaluación grupal e individual del trabajo de los alumnos, de los estudiantes, como estudiantes, no como profesores. ¿Como estudiantes de...? Sí. Sí. Porque los estudiantes estaban de profes, ¿cierto? Sí. Y ellos pudieron evaluar a sus estudiantes trabajando en el problema. Sí, también. Esa es la rúbrica que me hablaba rúbrica de problemas. Sí, rúbrica de problemas. Sí, ellos también evaluaban eso. Individual y grupal. Sí. De hecho, eran 5 formas de evaluación dentro del grupo: grupal, individual, colectiva, simulación de roles. Bien. Muchas gracias, Eugenio, nuevamente. Un aplauso.